Pues continuamos con nuestro programa aquí en el momento ahora de las entrevistas con los candidatos. Ya lo están viendo también a través del canal de YouTube. El candidato de Unidos por Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Es el candidato más veterano, el que más veces se ha presentado, si no me equivoco, 5, 4 por el Partido Popular. Ganó en el 2003, la última por Unidos por Punta Umbría, que fundó usted mismo, sí. Y se vuelve a presentar por segunda vez por UPU, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Por qué se presenta a las elecciones? Pues yo creo que Punta Umbría necesita un cambio. Un cambio, además, pensando en Punta Umbría, con políticas que necesita Punta Umbría, que haya una ideología que sea Punta Umbría y solo Punta Umbría. Y precisamente nuestro grupo, nuestra candidatura, hombres y mujeres todas de Punta Umbría, que quieren ese cambio para Punta Umbría, que quieren una Punta Umbría mejor, más igualitaria, con más igualdad de oportunidades, con vivienda, una Punta Umbría cuidada, y que les duele nuestro pueblo. Y bueno, desde mi experiencia política y desde mi vocación política, pues creo que ese cambio lo podemos protagonizar. Y esa es la ilusión que nos lleva, y además te digo, Paco, que es una ilusión renovada y quizás con mayor ilusión que otras veces. Este proyecto, que nació en 2014, que se presentó en 2015 por primera vez, con un año escaso de nacimiento de Unidos por Punta Umbría, pues ahora está consolidado. Hemos hecho una labor de oposición, siendo la primera fuerza más, o sea, de la oposición, la segunda más votada en las últimas elecciones, y eso nos ha dado crecimiento, consolidación y también tener una alternativa madurada, creada, trabajada para poder ganar estas elecciones. Pero me reconocerá que es una oposición dura, a veces, y muy confrontada, ¿no? Pues mira, ayer se lo decía en el pleno a la alcaldesa, el 80% de las propuestas de todos los grupos, ya no te hablo del equipo de gobierno, que también las hemos votado a favor. Sí, no lo dudo, lo dudo, además han sido muchas. Pero quizás queda como... No, lo que pasa es que bueno, que ha sido el elemento a batir. Nada más que tienes que ver, incluso en esta campaña electoral, es que parece que en vez de a quien hay que ser alternativa, que es al que está gobernando, parece que todos los grupos políticos a quien quieren ser alternativas es Unidos por Punta Umbría. Es curioso eso, ¿no? Yo creo que a quien hay que rebatir es al gobierno, pero bueno, nos ven como alternativa. Y eso sí, nosotros lo que sí somos... creemos en nuestras convicciones y las defendemos. Y creo que la oposición, aparte de hacer propuestas que también hemos hecho, hemos sido quizás, si no la primera, la segunda fuerza en el pleno. La primera nos decía Izquierda Unida que sí, si no la primera, si no la segunda, que más propuestas hemos llevado al pleno. Pero también tenemos la obligación, el pueblo nos puso en la oposición para fiscalizar. Y nosotros hemos hecho lealmente, desde nuestro saber y entender y de lo que creemos, pues esa fiscalización. De hecho, no olvides que en muchos asuntos que ha habido más polémicos, ¿no?, que han acabado incluso en los tribunales, nosotros siempre advertimos en el pleno, en toda la vía, vamos a llamar administrativa, en el pleno, oye, pues esto no puede ir por ahí, o no creemos que sea legal, o rectifique. Pero cuando el Estado de Derecho es así, cuando las cosas no se cambian en la vía política y entendemos que hay una posible ilegalidad, lo hemos llevado a los tribunales, bueno, y la verdad que hemos tenido unos resultados mayoritariamente, los tribunales han venido a darnos la razón, pues en los presupuestos, en la inscripción de las parcelas, en el tema del tanatorio, en muchas cosas que al final han venido a darnos la razón, y que nosotros seríamos los primeros que, si efectivamente manifestamos o entendemos que las cosas no están bien hechas, si se rectificaran, pues nos encantaría que se rectificara sin necesidad de acudir a los tribunales. Hablando de tribunales, usted decía también en el pleno de la semana pasada que los tribunales le van a dar razón con el proyecto de las torres. Sí, yo estoy convencido, por una razón. Entonces se van a paralizar. Vamos a ver, la sentencia que está en cierne, está prácticamente al caer, es la de la venta de las parcelas. Es la que va a valorar el inicio de todo, que es la venta de las parcelas, la legalidad de la venta. Lógicamente, si la venta del ayuntamiento a terceros, porque era la licitación en sí, pues se anula la venta, pues todo el proyecto queda anulado a posteriormente. Ya entonces ni la modificación urbanística, ni nada de lo que se ha hablado a posteriori tendría sentido, porque estaría anulado ab initio, que se dice así, de inicio, ¿no? Yo espero que esa sentencia va a ser así. Desgraciadamente los tribunales son lentos, por eso quizás vamos a tardar más, pero bueno, se advirtió. Y de hecho, dos sentencias muy relacionadas, porque se discute lo mismo.
que es la utilización del PMS, el Patrimonio Municipal del Suelo, como ha sido la sentencia del presupuesto de 2017, nos han dado la razón y se anula el presupuesto de 2017, o la inscripción de las parcelas del PMS en el registro del PMS, que también tenía el mismo sustrato, el mismo contenido jurídico, esos pleitos, pues también nos han dado la razón. Y es el mismo juzgado, en este caso, que tiene que dictaminar sobre este tema. Está pues visto para sentencia, es decir, es cuestión de días que salga esa sentencia y bueno, creemos que es. Ahí tendremos, evidentemente, que valorar mucho, pero sí quiero dejar una cosa clara porque he escuchado otras entrevistas, ¿no? La empresa no tiene por qué ser indemnizada. Eso le iba a preguntar. No, y le explico por qué. Y entonces todo el dinero que ha entregado una cosa es devolver el dinero y otra cosa es indemnizarla. Es decir, nadie se puede quedar un enriquecimiento sin causa. Se dice, si tú has pagado un dinero y al final no tienes nada, lógicamente hay que devolverlo. Pero una cosa es esa y otra cosa es indemnizar. Es decir, un perjuicio, daños y perjuicios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que indemnizar? Porque la empresa es conocedora desde el primer momento, antes incluso de ser licitadora, de la existencia del pleito y de lo que se estaba discutiendo en el pleito. Incluso está personada en el procedimiento. Quiero decir que es conocedora. Cuando tú no eres conocedor de las circunstancias, ya no eres tercero de buena fe, que se llama. Ya no puedes alegar que desconocías esa situación. O sea, que no habría que indemnizar. No habría que indemnizar. Sí habría que devolver el dinero en caso de una nulidad, pero no indemnizar. ¿Y estaría usted dispuesto, si tiene la ocasión de hacerlo, si llega a la alcaldía de nuevo, de paralizar ese proyecto? Sí, completamente. Yo creo que ahí hay, no porque no se haga nada, sino que ahí hay que hacer otro modelo. Nosotros creemos que ahí hay que hacer otro modelo urbanístico y, por supuesto, vender el patrimonio a lo que vale. Esa parcela vale, a salida, valía más de 8 millones de euros y se vendió por 3.800.000 euros de salida. Esa parcela valía más de 8 millones de euros. No se puede vender el patrimonio por debajo de lo que vale, porque tenemos muy poco patrimonio, muy pocas parcelas, y precisamente cuando hablamos de que no hay dinero en las arcas municipales, lo que no se puede hacer es vender por debajo de su precio. No se hace lo mismo con 8 millones de euros que con 3.800.000 euros. Eso es lógico. Pero, digamos, ¿el modelo lo cambiaría? Sí, cambiaríamos el modelo. Nosotros nos gustaría volver a un modelo donde efectivamente sí se puede dar una zona comercial y de ocio, que se puede dar en esa zona, es una parcela muy amplia. Es la ordenación anterior incluso a que se modificara urbanísticamente todo esto en el 2013, y es una edificación de baja densidad, que yo estoy además convencido que si se hace una edificación de baja densidad, adosas, unifamiliares y una zona de ocio, de aparcamientos, comercial, se va a crear el mismo empleo en la construcción, por supuesto, o más empleo, se va a posibilitar aparcamientos y no se van a dejar esos aparcamientos. Y tercero, en cuanto a la recaudación económica por parte del ayuntamiento, estoy convencido que en un momento en el que puede ir en alza el tema urbanístico, el tema de la venta, y recaudaríamos o conseguiríamos incluso más dinero para el ayuntamiento para reinvertirlo en el pueblo. O sea, que yo creo que el modelo, aparte de todo lo que se ha hecho, aparte de que entendemos que ha habido muchas irregularidades e ilegalidades, creo que el modelo no es el que necesita Punta Umbría en una zona tan privilegiada como es esa zona. Hablemos de sus propuestas. Son 15 los proyectos que plantean en su programa, o al menos en el folleto que están distribuyendo. Destaca sobre todo el proyecto agrícola, digo sobre todo porque es el primero, como hace 4 años, ¿no? Son 86 propuestas las que proponemos, el programa completo. Ya me parecía, porque le iba a preguntar que en el 2015 eran 43. Son 86 propuestas. Lo que pasa es que tiene los 15 proyectos principales, que es el que estamos repartiendo, y también hemos repartido, está además colgado en el Facebook de Unidos por Punta Umbría, las 86 propuestas completas. O sea que se ha ampliado, ¿no?, con respecto a 2015. Sí, son 86 propuestas de gobierno. Yo invito a todo el mundo en Facebook, la página de Unidos por Punta Umbría, que la pueden ver. Además las hemos estado desglosando día a día. Y bueno, la verdad que son propuestas todas nacidas prácticamente, no solamente desde septiembre aquí, que estamos en esa precampaña, en reuniones, en visitas a todas las zonas de Punta Umbría, sino también del trabajo de estos años. Es decir, nacen propuestas que tienen un estudio, que tienen una respuesta, es una respuesta a peticiones de los vecinos y de las vecinas de Punta Umbría, de Rincón, del Portil, y esas propuestas creo que efectivamente son así. Hablabas de la primera. Sabéis que incluso lo último que hizo el Pleno, a propuesta nuestra, fue aprobar recurrir esa negativa a descatalogar este suelo y a la Junta de Andalucía. Estamos a la espera de la resolución.
Y nosotros vamos a seguir insistiendo. Eso es lo que quiero decir, que nosotros de hecho se dice, vamos a insistir, ¿no?, en ese tema. Es decir, vamos a agotar todas las vías para que ese proyecto sea una realidad. Lo proponíamos hace 4 años, un poco nos tildaban un poquillo de locos, ¿no? Pero luego el equipo de gobierno y el resto de formaciones lo han tomado como un proyecto viable y se ha llevado a pleno, ¿no? Yo creo que es algo importante. ¿Cómo hacerlo? Oye, pues a nosotros que nos digan de la forma que hacerlo, que si hay que compensar desde el punto de vista medioambiental en otras zonas, pues compensamos en otras zonas. Pero yo creo que Puntombría tiene que tener agricultura como tiene las demás localidades de la costa, que se pueden crear mucho empleo, que se puede crear fuera de temporada, que podemos tener una nueva fuente de riqueza, que podemos ser agricultores. Quiero decirte, yo le explicaba el otro día a un marinero que lo que proponemos nosotros no es solamente ser marineros, sino ser armadores. Es decir, Lucena del Puerto, que es una de las, bueno, es el principal exportador mundial de berries, mundial, y es un pueblecito, pues el sistema que tienen ellos el suelo también es municipal. Son concesiones a... Solo voy a preguntar, ¿la gestión qué dependería del ayuntamiento? Porque alguien le preguntaba precisamente en una publicación de Unidos por Puntombría que quién lo va a gestionar después. Nuestra idea es que, lógicamente, el ayuntamiento esté en ese primer periodo pues unificando criterios, pero la idea es que sean parcelas que sean rentables por sí mismas, para ser pequeñas explotaciones concesionadas, para que se queden en gente de Puntombría, no que venga una empresa de fuera y se quede con toda la concesión, sino que se concesionen en pequeñas concesiones, como ocurre en Lucena del Puerto. Hay un modelo, que sean unidades, vamos a llamar, de cultivo suficiente para familias, para varias familias, para una empresa, pero pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas agricultores, que son a su vez empresarios agrícolas, pero también crean mano de obra. Luego, pues eso vendrá poquito a poco, como se ha pasado en todo sitio. Primero, posiblemente, el producto se lo quedará, pues lo distribuirá las cooperativas que ya están creadas en la provincia, pero la tendencia es que nosotros podamos tener a futuro nuestra propia cooperativa, podamos nosotros manipular esa fruta y poderla poner en el mercado. Eso es lo que han hecho todos los pueblos. Lo que pasa es que nosotros llegamos un poquito tarde, pero ¿qué se podría hacer, no? Estamos a expensas, por lo tanto, del dictamen de la Junta. Ese es el primer paso, pero que vamos a insistir. Nosotros no vamos a aceptar una negativa y ya está. Es decir, si aquí la Junta, ni bien por el recurso de alzada que se ha presentado, o bien por el prevalimiento, de hecho es una cuestión que también se ha planteado del Ayuntamiento, es decir, por interés público, interés social, que es otra forma de realizarse, que también se ha pedido, nosotros vamos a agotar todas las vías para que eso sea posible. Otra de las propuestas estrellas, diría yo, porque además también es la que suena en esos spots de propaganda electoral, es la creación de una concejalía de hostelería. ¿En qué consistiría esta concejalía? Esto es una propuesta novedosa en toda la provincia de Huelva, Paco. No existe concejalía de hostelería como tal. Pero es que yo creo que Puntombría, en el sector servicio, en el sector turismo, si destacamos algo, el hostelero es bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, zonas de ocio, chiringuitos. Es decir, la hostelería crea empleo y además es uno de los recursos, es una de las ofertas que más es valorada por quien viene a Puntombría y por los que vivimos aquí, ¿no? Puntombría se come mejor que en ningún sitio. Eso sin duda. Tenemos dificultades también con la hostelería. Hemos tenido problemas con las terrazas, con los veladores. Tenemos problemas para que los establecimientos estén abiertos todo el año. Tenemos una serie de problemas con la fiscalidad, con lo que se cobra, con lo que no se cobra. Y todo esto se lleva cada cosa en una concejalía. Nosotros queremos que una concejalía unifique todo el tratamiento con la hostelería para que todo se tenga en cuenta y se promueva y se ayude a los hosteleros. Queremos, por ejemplo, bonificar las tasas de veladores hasta el 95% a todo aquel que abra todo el año. Porque sabemos que el dinero va a entrar por otro lado. Porque si eso se mantiene abierto, se va a mantener el empleo, se va a mantener mucho más. Y claro, si tú le beneficias al que abre todo el año y tiene que pagar menos por sillas, mesas y veladores, pues seguramente se lo plantea, aunque sea. Porque si esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes abierto, te va a ir a la gente. Es como... Y entonces hay que mantener abierto, pero hay que ayudar a que se mantenga abierto. Queremos, además, crear una marca turística específica, lo decía ayer en el Pleno, Puntombría Gastronomía, porque tenemos una gastronomía que no lo hay en ningún sitio, apoyado en los productos del mar, porque Puntombría es puerto y playa, las dos cuestiones, y queremos crear esa marca, Puntombría Gastronomía, que sea siempre la marca que refleje todas las restaurantes, bares que hay aquí. Y, por supuesto, apostar por el ocio. Sabemos siempre el problema en verano, los conciertos, las terrazas, el descanso. Bueno, pues nosotros apostamos por el ocio claramente.
Punto Umbría se crea empleo, apostamos por el ocio. Entendemos que Punto Umbría, si lo distingue de otros destinos de la costa de Huelva, es que Punto Umbría siempre ha habido marcha, le han dicho cuando éramos jóvenes, y eso hay Pero que... ¿por el ocio de qué tipo? Porque recuerdo que con el tema del botellón... Sí, bueno, eso lo dejamos muy claro. Nosotros apostamos por crear una zona controlada para que los jóvenes puedan divertirse. Y esa, ¿Pero eso sería una zona de botellón, José Carlos? eso, vamos a ver, llámalo botellón, llámalo X. Lo que pasa es que el modelo del botellón hay que definirlo. O sea, el modelo del botellón no es dejarte ahí un botellón y no se controla ni si hay menores o no hay menores, no se controla la venta, no se controla, por ejemplo, que haya otro tipo de actividades paralelas, lúdicas, culturales, incluso conciertos, etcétera. Es decir, se trata de crear una zona de ocio, que las hay, ¿eh? Hay en Palos, por ejemplo, está la Casa de la Juventud, que es una zona que no solamente es una zona de botellón, ni muchísimo menos, es una zona que hay muchas actividades, que hay conciertos, que se prima. En Palos hay mucho dinero, usted lo sabe. Pues mire, le voy a dar un dato que le va a sorprender muchísimo. El padrón de IBI de Punto Umbría es mayor que el de Palos, incluidas fábricas y todo. Se recauda más por IBI, el padrón de IBI en Punto Umbría es mayor que el de Palos. Sí, pero también tenemos más gastos, por ejemplo, en personal. Bueno, eso sí, sin duda, eso sin duda. Pero sí es cierto, lo digo porque muchas veces es que en Palos entra muchísimo dinero. Bueno, pues aquí entra más dinero en concepto de IBI, ¿eh? En concepto de IBI. Y en concepto de tributos del Estado y de la Junta porque somos más habitantes, censados. O sea, que habría que plantearse también en las gestiones, cómo se hacen, ¿eh? Sin embargo, usted plantea también, creo que lo he leído, la bajada, sí, lo tengo, punto 3, ¿no? Revisión catastral, sí, bajada del IBI, plusvalía y otros impuestos. Verá, es que la revisión catastral va a traer eso. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces. El catastrazo que le llamamos nosotros, que se produjo en 2009, se tuvo en cuenta los valores del boom inmobiliario y el valor catastral se hizo conforme a un valor de suelo irreal, y luego vino la bajada del precio del suelo y estaban pues un valor catastral inflado. Y ese valor catastral... Sí, pero ese valor catastral no lo establece el ayuntamiento, ¿no? No, pero que ese valor catastral se hizo el estudio, que sí lo pidió el ayuntamiento, eso. Y lo pagó el ayuntamiento, ese estudio para valorar, y eso tenía un porqué. Se pidió un préstamo de 10 millones de euros para inversiones y la Junta, para aprobarlo, le dijo al ayuntamiento: justifíqueme que usted va a tener más ingresos para poderme pagar este préstamo de 10 millones de euros. Y para eso hizo esa revisión catastral que iba a subir la recaudación en IBI. Eso fue así. ¿Qué ocurre? Que hay veces que hay errores políticos o falta de visión en aquel momento, que la estamos lastrando porque sabes que eso se aplicó progresivamente en 10 años, esa subida del IBI, y ahora lo tenemos arriba. Tenemos arriba el valor catastral. Yo creo que hay que revisarlo. Va a bajar eso el IBI necesariamente porque una de las variables de ese impuesto va a bajar, pero también la plusvalía, porque la plusvalía se tiene en cuenta, aparte de todos los conflictos que ha habido últimamente por las sentencias que hubo y tal, se tiene en cuenta según el valor catastral. Entonces imagínese que si, como se ve la diferencia de valor de un inmueble cuando se hereda o cuando se vende, si se tiene en cuenta se mira los valores catastrales. Si se ha aumentado irrealmente el valor catastral, pues como lo que se mira es el precio de adquisición y precio de venta o de adquisición de nueva adquisición, pues sube muchísimo. Y realmente, porque no ha subido tanto el bien, lo que ha subido mucho es el valor catastral. Eso va a bajar seguramente esos impuestos. Esa falta de recaudación, mire, usted sabe que lo han manifestado muchas veces en Punto Umbría, hay más de 13 millones de morosidad en impuestos municipales. Los ciudadanos le deben, por no pagar sus impuestos, 13 millones al Ayuntamiento de Punto Umbría. Con una mejor gestión de la recaudación municipal de los que tienen que pagar y no están pagando, se conseguiría ese dinero que se puede ahorrar por otra parte. Y también le digo una cosa, si los impuestos son más bajos, es más fácil pagar 300 que pagar 500. Pero si pagamos los impuestos, ¿cómo pagamos al personal? Estoy diciéndole, es más fácil. Si tienes un IBI de 500 y no pagas nada porque no puedes pagarlo, si tienes un IBI de 300 y puedes pagarlo, lo pagas. Es mejor ingresar 300 que no ingresar nada. Al final los números salen. ¿No plantea usted reducción del personal municipal? No como ayer, por ejemplo, planteó. Me llamó la atención que se planteó por parte del Partido Popular que quiere hacer un ERE, no concreto tampoco si era un ERE, un ERTE o qué. Nosotros, hombre, ahora mismo... Sí, pero decía reestructuración, o sea, reducción de... Ahora mismo estamos en un momento de una relación de puestos de trabajo que se ha aprobado inicialmente. Que nosotros nos abstuvimos porque nos manifestaron que había muchísimas alegaciones de todos los departamentos y de todos los trabajadores. Pedimos ver esas alegaciones para saber en qué consistían, porque claro,
esa relación de puestos de trabajo es muy importante, que haya un consenso con los trabajadores. Si nos dicen que hay muchísimas alegaciones, oye, ¿yo cómo voy a saber qué voy a votar si no sé lo que están opinando los trabajadores de esta relación de puestos de trabajo? Sí es cierto que es algo que ha empezado, que hay que continuar con ello y que puede ser un documento muy válido para esa reestructuración posiblemente de cómo tiene que estar el personal, pero esa reestructuración no implica necesariamente, ni mucho menos, ninguna ERE, ningún ERTE, ni ninguna pues despidos, ni nada por el estilo como lo que se está planteando aquí. No se lo plantea. Perdona que sí. Nosotros ahora mismo no nos planteamos nada de eso. Lo que sí le digo que es muy importante estudiar todos y cada uno de los departamentos municipales a ver si efectivamente se está cumpliendo con la función que tienen, ya que tenemos una carga de personal muy importante y un gran número de personas en el ayuntamiento. O sea, que había que revisarlo. Sí, sí, habría que revisarlo. Una pregunta que quería hacerle, porque muchas veces sale, cada vez que se ha planteado una RPT, en su legislatura como alcalde también se hizo una RPT. Se comenzó a hacer la RPT. ¿Y por qué no se pues llegó a precisamente porque al final no se llegaba al consenso con los trabajadores. Eran más las pegas que había en el periodo ese de alegaciones, que había que las que... Es que muchas veces... No quiere decir que sea así, pero muchas veces... Porque recuerdo que se hizo una, Sí, se encargó y tal. Y luego también se encargó otra por parte de Gonzalo Rodríguez Nevado siendo alcalde. Y tampoco, en este caso la hizo Manuel Castillo, y tampoco se llegó a nada. No. Y es que... Pero porque al final terminamos con el problema de las posibles diferencias, de los tratamientos injustos entre unos trabajadores y otros y los agravios comparativos, ¿no? Que yo creo que esa es la madre del cordero del acuerdo en todo esto, ¿no? Porque, claro, cada uno valora su trabajo posiblemente porque lo hace bien mejor que nadie. Si yo me encuentro en la misma circunstancia y al otro lo van a primar más, entre comillas, que a mí, pues eso es difícil llegar a esos acuerdos. Es difícil, ¿eh? No decimos que esto sea fácil. Pero eso es la dificultad. ¿No? Sí, es necesario, así es. Bueno, otros puntos, nos quedan 10 minutos, nos decía Vicente, nos recordaba. ¿Qué destacarías de la propuesta que lleva Unidos por Punta Umbría para Nosotros creemos que Punta Umbría necesita viviendas sociales, viviendas en régimen de alquiler y de alquiler con opción de compra. Desde que fui alcalde, desde el año 2006, no se entrega ni se promueve ni una sola vivienda en régimen de alquiler social ni de alquiler con opción de compra. ¿En alquiler hubo en aquella época? En alquiler, concretamente en la barriada de los pensionistas, se entregaron. Y se entregaron también en el año 2003, finales, o 2004 ya, las de justo detrás de la Plaza Pileta, justo detrás que venía la Junta, pero se entregaron. Pero es que desde entonces ni ninguna administración ni nadie ni se ha hecho ni se ha promovido, ni se ha iniciado siquiera una vivienda de alquiler o de alquiler con opción de compra. Sabemos que en Punta Umbría los alquileres están prohibitivos para todo el año. Al ser un municipio turístico es imposible. Los jóvenes, la gente con menos recursos, aquí tenemos un problema de ocupas, lo sabe, bestial. ¿Pero bestial por qué? Porque la gente tiene que poder vivir en su pueblo. Y si no tiene capacidad de comprar, porque no le dan una hipoteca, no pueden reunir una entrada, ya no pueden comprar. Si encima tampoco te alquilan una vivienda todo el año a un precio que tú puedas asequible, pues te condenan o a no tener vivienda o a hacer lo que están haciendo mucha gente. Desgraciadamente hay que fomentar vivienda más que nada por este pueblo turístico. 180 viviendas en la parcela. Miren, hay una parcela que se adjudicó en la zona del SUO 1 que se llama la Cayetano Hernández del Campo, que es la que queda por construir, que ya está urbanizada, que puede albergar, es la que más alberga de todas esas pequeñas parcelas, 180 viviendas, y que se adjudicó condicionada al cumplimiento en 36 meses de la construcción y urbanización. Se ha incumplido, eso se incumplió. O sea, que esa, según usted, la podría recuperar el ayuntamiento. Por incumplimiento manifiesto. O sea, pero incumplimiento manifiesto. Nosotros ya eso lo hemos llevado incluso a pleno esta legislatura, porque no es algo que nos hayamos inventado. ¿Por qué? Porque si esto está incumplido y nada más y nada menos que el ayuntamiento pagó la urbanización, que el precio de venta de esa parcela era mucho más pequeño que el de mercado porque tenía unas restricciones como el tiempo, etcétera. Si tú has incumplido, yo creo que hay que exigir el cumplimiento y en este caso, ya que queremos destinarlo a otro, oye, vamos a recuperarla y vamos a construir las viviendas que se necesitan. Pero una pregunta, ¿la construcción la haría el ayuntamiento? Sí, vamos a ver. Nosotros queremos construir el ayuntamiento. Para nosotros es primordial. Y la financiación de esa construcción, como cualquier promotor. Nosotros podemos ser promotores como ayuntamiento. El ayuntamiento, muchos de la provincia, hemos puesto palos, por ejemplo, promueve vivienda. Antes había la sociedad municipal, ya no existe, pero bueno, como ayuntamiento se pueden promover viviendas, su préstamo al promotor, tal. ¿Qué es a fondo perdido? Bueno, pues se hace y se va abonando. Que se pueden llegar a convenios, que es deseable, con la Consejería de Vivienda, con otras entidades para promover juntos, para que sea perfectamente. Para eso estamos. Que vienen promotores, pero
el tema no es que sea un promotor extraño. Precisamente ese valor añadido de la promoción no queremos que encarezca las viviendas para no se repercuta en el precio. Queremos que el ayuntamiento, porque si te fijas en estas propuestas no, pero en el programa completo no va en urbanismo la propuesta, va en política social. Porque lo entendemos como un gasto social la construcción de estas viviendas, no como una promoción urbanística de la cual pueda sacar un rendimiento. Porque esto es una necesidad social en Puntambría. ¿Y esas viviendas se adjudicarían temporalmente a esta familia? Esas viviendas serían de alquiler, con los contratos de alquiler, como tienen todos los contratos de alquiler de vivienda y que están aprobados además por la Ley de Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía, que tendrían que tener unos requisitos. El primero estar apuntado como todo en la oficina de la vivienda y que cumplir los requisitos que la ley estipula, en salario, en ingresos, y habrá cupos también desde jóvenes, pero también a otros tipos de edades, no solamente para jóvenes, y en el que se tendrá en cuenta también pues las discapacidades u otras circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de adjudicar las viviendas, que todo el mundo sabe, las viviendas sociales en alquiler de la Junta de Andalucía que se han alquilado en los últimos tiempos. Son los mismos criterios, la ley los tiene aprobados, y que se prima a las personas con menos recursos, a los jóvenes, etcétera. Y eso es importante, Paco, muy importante en este pueblo. 180 planteamos. 180. ¿Serán suficientes? Evidentemente será faseado. Aquí no nos vamos aquí a decir de un golpe, pero sí hay que plantear, como todas las construcciones, como en fases. El Ayuntamiento de Cádiz ha entregado por fases no hace mucho tiempo este tipo de vivienda y la ha promovido, y yo creo que aquí las podemos hacer perfectamente. Nos quedan 5 minutos. Sabe muy bien usted que, sabe, según las encuestas y según las últimas elecciones que hemos tenido en Puntambría, que no va a haber una mayoría absoluta. Eso parece. ¿No? Que va a haber que haber consenso. Sí. ¿No? ¿Con quién estaría Unidos por Puntambría dispuesto a pactar? Nosotros no pactaríamos con el PSOE, pero no por nada, sino porque entendemos que hay que cambiar, y es el modelo caduco, es lo que hay que sustituir. Son 12 años de gobierno socialista y creo que hay que cambiar ese gobierno. Por tanto, continuar en estos momentos con el PSOE gobernando es dejar un poco un modelo que queremos superar o que queremos cambiar. Por lo demás, nosotros no tenemos inconveniente en pactar con nadie, siempre y cuando confrontemos propuestas, estemos de acuerdo. Hay muchas cosas que estamos de acuerdo mucho. Yo he visto programas y hay muchas cosas que estamos de acuerdo, con programas, con propuestas, y que Puntambría sea siempre mejorar Puntambría, mejorar el empleo, la vivienda que estamos hablando, todo esto, el tema de la política fiscal, la claridad, la transparencia, todo eso, estamos con esos ingredientes. Yo estoy convencido que podríamos llegar a acuerdo. ¿Con Vox, incluso, con Ciudadanos? Vamos a ver, yo con Ciudadanos estoy convencido que se podrían llegar a acuerdo. Con el Partido Popular se podrían llegar a acuerdo, más allá de los odios personales que pueda tener alguien. Así os lo digo, literalmente. Es más, hay candidatos de la candidatura del Partido Popular que estoy convencido que quieren llegar a acuerdo. De hecho, me lo han manifestado. Por tanto, el problema es que creo que hay que superar, para gobernar un pueblo hay que superar los odios personales. Eso decía Vox, precisamente. Y dicen Sí, pero yo no tengo problemas de pactar con nadie, estoy diciendo. Quien lo tenga conmigo es que tiene un problema personal. Yo no lo tengo, con nadie. Así lo estoy dando claramente, ¿no? Porque podría pactar con el PP. Yo no tengo ningún problema. Estoy convencido que se puede pactar con el Partido Popular, se puede pactar con Ciudadanos. Yo con Vox, es que la verdad, si te lo digo, la verdad no me lo planteo porque no creo que vaya a sacar representación municipal. ¿No? No lo creo. Bueno, ellos dijeron también, que lo han escuchado, que no iban a pactar. Pero vamos, que tampoco, verá, yo no voy a hacer ningún cordón sanitario porque yo no bastaría con nadie que te ponga sobre la mesa cuestiones que no voy a asumir. Eso también lo digo. Es decir, barbaridades o cuestiones que no se van a asumir, no las vamos a asumir nunca. Pues se lo comentaba antes, se decía que usted había pedido el voto para Vox en las generales. Eso ha sido una falacia promovida por el Partido Popular y por el Partido Socialista. No solamente lo digo de forma subterfugia, es que ya en el Pleno fue manifestado tanto por ambos portavoces de ambos cercanas a las autonómicas, lo han manifestado ellos, lo daban por hecho. Eso ha sido una estrategia política cuando no había aquí todavía definición de Vox, que no estaba partido ni candidatura, no había, era la forma de decir, bueno, pues esta gente son Vox, ¿no? Era un poco de tildar a una fuerza política o desacreditarla, ¿no? Pero en ningún momento ni hemos sido Vox. De hecho, nosotros, nuestra candidatura es la más transversal de todas, lo comentaba fuera de antena. En mi candidatura, en mi partido, hay gente que ha votado en autonómicas y municipales a todo el arco de fuerzas que se han presentado, desde el PACMA al PP, de todo. O sea, porque nosotros lo que nos une es Puntambría y por eso, como dice nuestro partido, Unidos por Puntambría, y lo que nos importa es Puntambría. Bueno, pues queda claro, queda un minuto.
Ahí tiene la cámara, aunque sea de YouTube, por si quiere Sí, hombre. pedir su voto. Pues el domingo Punto Umbría se la juega. El domingo Punto Umbría se juega pues continuar con una Punto Umbría descuidada, en la que la limpieza, el propio equipo de gobierno, en el documento que se aprobaba ya en el Pleno, reconocía que falta limpieza en la localidad, que faltan papeleras. Punto Umbría estaba muy descuidada estos años. Punto Umbría no ha habido igualdad de oportunidades de acceso pues, al empleo municipal. Punto Umbría no ha habido posibilidad a las personas que menos tienen de acceder a una vivienda digna, como la Constitución reconoce ese derecho a todo el mundo. Y en estos 12 años todo eso tiene que cambiar. Y esa oportunidad la tenemos el domingo. Y la alternativa de cambio, la clara alternativa de cambio para estos 12 años, para el Partido Socialista, es Unidos por Punto Umbría. Por dedicación, por circunstancias reales, por apreciación, por propuestas, por equipo. Y eso es lo que os pedimos, el voto el domingo para cambiar Punto Umbría, para una Punto Umbría mejor, y que contamos con vosotros y, como dice nuestro eslogan, cambiemos Punto Umbría. Muchas gracias, José Carlos Hernández Cansino, candidato de Unidos por Punto Umbría. Muchas gracias, Paco, y te agradezco además mucho el tono, no solamente de mi entrevista, sino la de todas las entrevistas de los candidatos que he podido ver hasta ahora. Gracias.